largo del medio conductor, donde haya medio conductor, donde esté el alambre, el material del alambre, de conexión, ¿sí? Entonces las líneas del campo eléctrico se van a orientar siguiendo este alambre conductor, ¿correcto? Ahora, saliendo, ¿no? Por supuesto, ya sabemos. Y en el caso del terminal inferior, como su potencial es negativo, entonces y la carga es negativa, estoy suponiendo, entonces la línea de fuerza llegan a esta carga negativa. O sea, al revés, ¿no? De aquí, de la carga positiva, salen la línea de fuerza del campo eléctrico y hacia la otra llegan líneas, ¿no? Es al revés. Entonces, ahora recordamos, de una teoría anterior, cuando se suelta o se considera, por ejemplo, una carga positiva, ¿cómo se va a mover? Ahí, por este tramo conductor superior, el de arriba, el que estoy señalando. Bueno, si fuera posible una carga de prueba que se suelta aquí, ¿cómo se movería? Porque la carga de prueba es positiva, ¿no es cierto? Por definición. ¿Se movería a favor o en contra de la línea de fuerza del campo eléctrico? ¿Recuerdan, jóvenes? Es una propiedad A favor. a favor. Muy bien, muchas gracias. A favor. A favor. O sea, se movería para la derecha, diríamos. O si lo vemos como un todo el circuito, sería en el sentido horario. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser carga positiva, el portador de carga fuera carga negativa, en particular el electrón? ¿Qué tal, jóvenes? ¿El electrón cómo se movería? ¿A favor o en contra? En contra. En contra, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, John Aiken, Bolivia. En contra, muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, por eso aquí, jóvenes, yo estoy representando, por otro lado, ustedes saben de que cuando se trata de medios conductores sólidos, como es este alambre de cobre, la armadura y todos los materiales que están dentro de este dispositivo llamado fuente de voltaje, también son sólidos. O sea, este circuito está conformado uniendo cuerpos o partes sólidas, conductoras, claro, todas conductoras. Entonces, ya sabemos también que cuando se trata de medios conductores sólidos, ¿quiénes son los portadores de carga? Únicamente son los electrones. No pueden ser los iones positivos, porque los iones van a enfrentar una gran resistencia debido a los otros iones, que es el resultado de la ionización de los átomos del material. En presencia de un campo eléctrico, el campo ioniza a los átomos y se desprenden en consecuencia algunos electrones. ¿Pero qué quedan? Iones positivos. Esos iones positivos, que es prácticamente el átomo, pero sin electrones, sin electrones que ya tenía. Entonces, esos iones pues van a tener una fuerte resistencia que le ofrece el propio medio, porque hay, por un lado, muchos iones, ¿no? Porque muchos átomos habían. Por ejemplo, para darles una idea, en cada mol gramo o átomo gramo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos átomos hay? El número de Avogadro. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? 6.022 creo que es, ¿no? Por 10 a la 23 creo que es. Átomos, jóvenes. Un número enorme, una cantidad enorme. Por eso es que ellos prácticamente no se van a mover, los iones, ¿sí? Pero sí los electrones. ¿Por qué sí los electrones? Porque ellos son muy ligeros. En masa, por ejemplo, son muy ligeritos, muy livianitos comparados con los iones. Y al mismo tiempo, ellos, al estar en un estado libre, entre comillas, casi libre, ¿no? Porque como ya han sido desprendidos de cada átomo, ellos van a tener mayor movilidad, se dice. En la teoría de física de conductividad eléctrica se usa ese término, movilidad. Movilidad de los portadores de carga. Los electrones tienen una alta movilidad, jóvenes. Por esa razón, ellos fácilmente o con cierta facilidad, ellos pueden viajar a través del propio material, a través de los iones o átomos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, por eso entonces aquí yo estoy considerando en esta figura, por ejemplo, este círculo de color rojo representando un electrón, E, acá está la letra E minúscula, que es la carga del electrón, o el propio electrón, y con esta flechita curva que he dibujado, me estoy dando a entender que siendo carga negativa se va a mover en contra de las líneas de fuerza del campo eléctrico, como ustedes ya lo dijeron, en contra. Por lo tanto, entonces, la corriente, se dice, que corriente en física es movimiento. Eléctrica, al decir eléctrica la corriente, decimos que los portadores de carga que se mueven son, pues, en este caso, perdón, que los objetos que se mueven son portadores de carga. Por eso,
Corriente eléctrica significa eso, ¿no? Movimiento de portadores de carga. Específicamente, ¿quiénes son los portadores aquí? Por ser sólidos, ya decía, los medios conductores son electrones. Ahí está. En contra del campo eléctrico. O sea, en el sentido, ¿cómo diríamos? Horario, antihorario. Respecto de nosotros como observadores, diríamos en el sentido antihorario. Para este caso, ¿no? Para esta polaridad. A propósito, estos signos más y menos de la fuente de voltaje se le reconoce como polaridad. Polaridad. Polaridad da a entender, pues, polos, ¿no? Un polo positivo, un polo negativo, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente que en la práctica, ustedes a voluntad pueden intercambiar la conexión, ¿no? Pueden este alambre de conexión, conectarlo, este superior, no al polo positivo, sino al polo negativo, puede ser. Y en consecuencia el otro alambre, este inferior, conectarlo no al polo negativo, sino al positivo, al otro. ¿Qué están haciendo en ese caso? Están intercambiando, ¿no? La polaridad de la fuente de voltaje, ¿no? En relación al circuito. Si eso fuera así, entonces obviamente el sentido de la corriente ya no va a ser el antihorario, ¿no? Como aquí estamos concluyendo, sino se va a invertir. Ahora sería horario. No, porque se intercambiaron los polos, o sea, los terminales, se dice acá de la fuente de voltaje. ¿No es cierto, jóvenes? Bueno, entonces para mantenernos con esta polaridad, entonces vamos a tener de esta armadura superior siendo extraídos algunos electrones, ¿sí? Algunos. Se extraen en la unidad de tiempo, habrá una cierta cantidad de electrones que se van extrayendo, 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 ¿sí? Y esos electrones van viajando, viajando, ¿no? Se van desplazando macroscópicamente a lo largo de este alambre conductor, llegan a la fuente. Por dentro de la fuente hay también material conductor, así que continúan ellos viajando y finalmente salen por el otro terminal o borne, ¿sí? Y viajan por este alambre de conexión inferior. Y continúan su viaje y llegan ¿a dónde? A esta armadura inferior, jóvenes. Ahí se quedan, porque ya no tienen más posibilidad de movimiento. Y ahí se quedan, jóvenes, los electrones. ¿Eh? Y así sucesivamente, ese proceso se repite. De la armadura superior, siguen extrayendo más electrones. Esos electrones finalmente, como un todo, ¿a dónde van? Desde la armadura superior a la armadura inferior. Ah, o sea, quiere decir que como un todo, ¿qué papel, qué rol le está cumpliendo entonces la fuente de voltaje? Aló, aló. A ver, ¿alguien nos puede decir? ¿Cuál es el rol entonces, como un todo, de la fuente de voltaje? En relación a los electrones, claro. En relación a los electrones. Aló, aló. ¿Qué rol está cumpliendo la fuente en relación a los electrones? Eso de ¿Brindar que se energía? mueven. No, no, no. Por lo que acabo de explicar, joven, el rol o el papel que está jugando, o la función, si quieren decirlo así, la fuente de voltaje, ¿cuál es? El de transferir, mover, pues, ¿no? Los electrones que son extraídos de la armadura superior, ¿hacia dónde? Hacia moverlos, transferirlos ¿hacia dónde? Hacia la otra armadura. Ese es el papel o el rol principal, ¿no? Que vemos aquí en por ahora, de la fuente de voltaje. ¿No es cierto? Ahora, claro, más adelante vamos a hablar de energía. Todavía no hemos hablado de energía, porque sí, efectivamente, todo condensador, cuando se electriza con este proceso que estamos aquí explicando, finalmente se dice que va a almacenar energía. Pero eso lo vamos a analizar después. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema, entonces, a medida que se extrae una cierta cantidad de electrones de la armadura superior, ¿qué ocurre con la carga eléctrica de la armadura superior, jóvenes? Si parte del estado neutro, vamos a suponer, ambas armaduras están en estado neutro al comienzo, o sea, antes de conectar a la fuente de voltaje estaba neutro, entonces, ¿qué va a ocurrir con la carga de la armadura superior, jóvenes? Si de aquí se extraen electrones, siendo estos de carga negativa, entonces va a quedar un déficit, ¿no es cierto?, de electrones en relación al estado neutro. En consecuencia, este cuerpo, este conductor, esta armadura, va a quedar electrizada positivamente. Eso ya lo sabemos, ¿no? De una teoría, de la teoría anterior, una clase anterior. Jóvenes, ¿se acuerdan? Entonces, hay un déficit, al haber déficit de electrones respecto del estado neutro, entonces se dice que está en estado de eléctricamente positivo, el cuerpo, o sea, la armadura. Por eso acá escrito como más Q mayúscula. ¿Se entiende, no? Más Q mayúscula. Y en consecuencia, la otra armadura, ¿qué carga adquiere? Respecto del estado neutro, ahora recibe electrones de más con respecto al estado neutro. ¿Sí?
un superávit. Si en la armadura se queda con un déficit de electrones, esta otra armadura se queda con un superávit, ¿no? O sea, de más, en exceso de electrones. Y esa cantidad en exceso de electrones determinará la carga total de la armadura, es decir, menos Q. Bueno, en la misma cantidad en valor absoluto que la armadura superior. Claro, ¿por qué el mismo valor absoluto? Porque la cantidad de electrones que son extraídos de la armadura superior, ellos mismos son los que son trasladados gracias a la fuente de voltaje a la otra armadura. Por eso automáticamente no van a tener la misma carga en valor absoluto. ¿Está claro, jóvenes? Es importante, ¿no? Ese concepto. Ahora vamos a justamente mencionar lo que ya su compañero indicó, que un condensador en la práctica, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa un condensador en la práctica? Sirve para como un dispositivo que almacena temporalmente energía. Bueno, claro, porque no tiene sentido pues almacenar energía todo el tiempo, ¿no? Indefinidamente, no, eso no tiene sentido en la práctica. En la práctica hay que tener un dispositivo, en este caso un condensador, que tenga la propiedad de almacenar energía temporalmente. ¿Por qué digo temporal? Porque en algún momento se le va a usar, pues, esa energía. ¿Correcto? Por eso digo temporal. ¿Ve? Ahora, los condensadores pueden ser de diferentes tipos según el criterio de clasificación que se use. Y en este caso voy a usar como criterio de clasificación si hay vacío, o sea, nada, entre las armaduras, o si hay un medio de electro, o sea, un material. Cuando hay un medio material, o un medio, ¿no? Ya se sobreentiende que es material, el condensador se llama condensador con dieléctrico. Y si no hay nada, o sea, vacío, entonces se llama condensador en vacío, así simple. O también condensador sin dieléctrico. Y eso se sobreentiende que cuando se dice sin dieléctrico, es vacío lo que hay, ¿no? O sea, nada, pues, ¿no? Correcto, jóvenes. Esos son los tipos de condensadores según el criterio de si hay o no hay medio entre el armadores. Bueno, de los usos y aplicaciones, pues ya lo comenté. Aquí lo vuelvo a mencionar. En la práctica, por ejemplo, una cámara fotográfica. Jóvenes, ustedes usan cámara fotográfica, ¿no es cierto? De su celular, por ejemplo. Y si ustedes activan el recurso de flash, ¿se acuerdan el flash, no? Flash es una emisión de luz brusca, ¿no? Una emisión brusca de luz, un destello fuerte además, ¿no? Relativamente fuerte, para iluminar. Ese destello relativamente fuerte para iluminar, jóvenes, tiene energía, porque las ondas electromagnéticas, ¿no? Que es la luz, son ondas electromagnéticas, cuando viajan, tienen energía, portan energía. ¿De dónde proviene esa energía? Jóvenes, cuando activan el modo flash en una cámara fotográfica, pues viene de un dispositivo que previamente había almacenado energía. ¿Quién es ese dispositivo? Un condensador. Jóvenes, si ustedes abren una cámara fotográfica en la placa, ¿no? de circuitos de la propia cámara, ahí van a encontrar por lo menos un condensador, por lo menos, jóvenes, que justamente va a cumplir esa función de almacenar energía disponible para cuando se active el modo flash, esa energía se utilice, jóvenes, y se va a transformar en luz, o sea, en flash, ¿no? O destello. Jóvenes. Ese es un ejemplo de uso de condensador. Otro ejemplo de uso de condensadores es en los juguetes, jóvenes. No sé si ustedes habrán visto esos juguetes de los carritos, por ejemplo, para los niños, ¿no? De a cuerda creo que le llaman, ¿no? A cuerda. Y entonces, cuando lo hacen, cuando las ruedas, ¿no? Mejor dicho, el carrito giran por una acción externa, entonces con ese giro se va transformando la energía mecánica de rotación en energía eléctrica interna, que se almacena ¿en dónde? En un condensador. También un condensador. Pones. Y cuando se suelta el carrito, esa energía se devuelve, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Se devuelve a la inversa, es decir, de energía eléctrica se transforma en energía mecánica de rotación de las rueditas. Bueno, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es en el caso de los dispositivos llamados eh, rectificadores de corriente, ¿no? ¿Qué es un rectificador? Ustedes saben que la corriente normal, aquella, y digo normal, aquella que disponemos en la vivienda, en la industria, ¿no? En el país. ¿Qué tipo de corriente es? ¿Es continua o alterna? Es alterna, ¿no es cierto? Es alterna. Ya expliqué que la palabra alterna significa que la magnitud, en este caso intensidad de corriente, o voltaje también podría ser,
¿sí? Diferencia de potenciales, se puede expresar a través de un factor seno o coseno, que contiene la variable tiempo, ¿no? Y un coeficiente, claro. Entonces, en ese caso se dice que la tensión o la corriente, según el caso, es alterna, ¿sí? Pero hay necesidad, muchas veces, hay necesidad que para poner en funcionamiento un cierto aparato eléctrico, se requiere, para que él funcione por diseño de construcción, se requiere que pase por él corriente continua y no alterna. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la práctica? Si lo que disponemos es corriente alterna, no continua. Entonces, el hombre pues ha inventado un dispositivo que se llama justamente, como ya lo dije, rectificador de corriente. Bueno, ese dispositivo, ¿qué hace? Transforma la corriente alterna en corriente continua. Esa es su función. Bueno, ahora, si ustedes abren, ¿no? Descubren qué hay dentro de ese dispositivo llamado rectificador de corriente, van a encontrar ¿qué? Condensadores. Bueno, esa es otra de las funciones del condensador. No solo almacenar energía, como ya lo comenté antes, sino también para transformar como parte, ¿no? Obviamente de todo un circuito, ¿no? No está solo el condensador, hay varios elementos eléctricos que se conectan no solo un condensador, sino inclusive varios condensadores, que al final el efecto es de transformar la señal eléctrica en una señal continua. Bueno, es otra aplicación. Y así hay muchas aplicaciones. Ahora, desde el punto de vista eléctrico, los condensadores tienen una magnitud eléctrica que los caracteriza. Para poder justamente utilizarlo, para diseñar un circuito, se requiere conocer alguna magnitud eléctrica del condensador como un todo. ¿Cuál es esa magnitud? Bueno, la que es más usada, o una de las que es más usada es esta. Se llama capacidad eléctrica del condensador. A veces en la literatura se conoce como capacitancia. Yo prefiero usar esta denominación, capacidad eléctrica. Ahora, aquí nuevamente estoy representando en la figura un condensador, como ustedes ya saben, está constituido por dos cuerpos conductores, ¿no es cierto? Dos cuerpos conductores con carga opuesta cuando ellos se electrizan. Ya expliqué por qué resultan, ¿no? Carga opuesta en la diapositiva anterior. Y como cada cuerpo conductor tiene en su superficie un potencial constante, porque por una propiedad la superficie electrizada es equipotencial, aquí lo estoy anotando como V más, a ese potencial común, ¿no? Constante, aquí de todos los puntos, ¿cierto? Para esta carga positiva, por eso estoy escribiendo V más. Y para la otra armadura, que está electrizada con carga diferente, en este caso por el signo menos Q, entonces su potencial, el potencial de todos los puntos de su superficie exterior, también será constante por la misma propiedad de ser, porque es equipotencial. Y lo estoy anotando al valor de ese potencial como V menos. ¿Qué tal, Juan? ¿Sí? V más y V menos. Entonces, por lo tanto, hay una diferencia de potenciales. Yo les adelanté que cuando un condensador se electriza, como aquí en la figura lo estoy representando, se cumple una propiedad experimental, jóvenes, experimental, que la diferencia de potenciales que se establezca va a ser siempre proporcional a la carga en valor absoluto del condensador, es decir, de cada armado. ¿Está claro? Jóvenes, aquí lo estoy escribiendo. Que la carga es proporcional a la diferencia de potenciales o viceversa. La diferencia de potenciales es proporcional a la carga en valor absoluto. ¿No? Cuando yo digo carga en valor absoluto, estoy sobreentendiendo que la diferencia de potenciales ya es positiva, ¿no? Porque no tendría sentido comparar un valor negativo con un positivo, pues no. Aquí estoy comparando dos valores positivos y son directamente proporcionales. Es lo que nos demuestra la práctica, bueno, la experiencia, ¿no? El experimento, quiero decir. Entonces, para que esta proporcionalidad resulte en una igualdad, ustedes ya saben de matemática, pues hay que considerar un coeficiente de proporcionalidad, ¿no es cierto? Ese coeficiente aquí se denota con la letra C. ¿Lo ven aquí? La relación 1, que lo he destacado en color amarillo. Esa constante de proporcionalidad o coeficiente se le llama capacidad eléctrica, precisamente del condensador. Y entonces, ¿a qué sería igual? Bueno, aquí lo estoy escribiendo en forma de este cociente. La carga en valor absoluto de cualquiera de las cargas de las armaduras del condensador entre la diferencia de potenciales positiva, diferencia positiva, entre las armaduras del condensador.
Claro, porque al restar, mire, acá estoy usando la letra delta, como ya les decía en otro momento. En matemáticas se suele usar la letra delta para expresar una resta, ¿no? De valores de una cierta magnitud. Aquí, la magnitud es potencial. Entonces, la resta de los potenciales está ya considerada en qué orden. Potencial mayor menos potencial menor. En ese orden, ¿ah? Jóvenes, minuendo es el mayor y sustrayendo es el menor. Por lo tanto, la resta sería positiva. ¿No es así? En consecuencia, el cociente va a ser positivo. Jóvenes, siempre, por definición, la capacidad eléctrica debe ser positiva. No existe o no está definida la capacidad eléctrica como negativa. No, no está definida así, solo como positiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, vamos a suponer que en un problema, ustedes no conocen los potenciales de las armaduras. ¿Qué harían? ¿Cómo escribir aquí el denominador? En ese caso, ahí la recomendación sería usar barras de valor absoluto. ¿Qué tal, jóvenes? Si usamos barras de valor absoluto, entonces así estamos garantizando que el denominador va a ser positivo. ¿Qué tal, Juan? Así se procede en la práctica. Cuando no se conocen previamente o de antemano los potenciales, cuál es mayor, cuál es menor, cuando no se conoce eso, pues simplemente le toman barras a la resta, ¿no? O sea, valor absoluto a la resta y ya, pues así garantiza que el resultado es positivo. ¿Correcto? Ahora, la unidad de medida. En el sistema internacional, la capacidad eléctrica C tendrá unidad de medida a partir de esta definición. Carga, que se expresa en qué unidades? Coulomb. C de Coulomb también. Ah, ojo, no confundir esta letra C de Coulomb con esta otra letra C de capacidad eléctrica, por si acaso. Y en el denominador, ¿en qué unidades se expresa el voltaje o la diferencia de potenciales? En voltios. Ah, y también se usa la letra V. Por si acaso, no confundir con voltaje cuando hablamos de voltio, ¿no? Porque el símbolo es el mismo. ¿De acuerdo? Pero esta unidad derivada, que es Coulomb por voltio, tiene un nombre en particular. Y aquí se llama Faraday. Bueno, Faraday sería en inglés, ¿no? Porque ese nombre es un nombre extranjero, ¿no? En relación al castellano, es inglés además, como sabemos, o británico por lo menos. Y de acuerdo a la regla del sistema, no internacional, sino del sistema para poder castellanizar, ¿no? Se dice las palabras extranjeras, se le aumenta, ¿no? A la palabra el sufijo io. Bueno, se sustituye en realidad, ¿no? A, I de Faraday se sustituye por el diptongo, sería, ¿no? Io. Entonces queda convertido como faradio. ¿Sí? Claro, si estuviéramos en un país de habla inglesa, ellos no dirían Faraday, ¿no? No, ahí se diría Faraday, simplemente tal como es el nombre original. Pero aquí ya está castellanizado, ¿no? Faradio. Ahora, para simbolizar la unidad de medida, porque este es el nombre, para simbolizar, se usa una letra, una sola letra. ¿Cuál? La primera en mayúscula, cuando esta letra proviene o está asociada a un nombre propio, como lo es un apellido. ¿De acuerdo, jóvenes? F mayúscula de faradio. Ahora, un faradio será un valor grande o pequeño para un condensador, si tuviera esa capacidad. Es considerado en la práctica muy grande, jóvenes. Muy grande. Luego lo vamos a confirmar, jóvenes, cuando hagamos un análisis, un cálculo. Pero por ahora podemos afirmar que un faradio es considerado una capacidad enorme, no solamente grande, sino enorme. Entonces, en la práctica, los condensadores, por ejemplo, esos comerciales, ¿no? Que podemos adquirir o comprar en una tienda, suelen tener valores, la capacidad eléctrica de los condensadores del orden de milifaradio. Bueno, no inclusive, milifaradio sigue siendo grande también, jóvenes. Mire, mili es el prefijo que indica la milésima parte de un faradio. Aún así, pareciera, ¿no? Un valor pequeño, pero no, aún es grande, joven. Relativamente, claro. La mayoría de los condensadores tienen capacidades del orden de microfaradios. La mayoría, la gran mayoría. O sea, la millonésima parte de un faradio. Por eso yo le decía, si en la práctica los condensadores comunes tienen este valor de capacidad, entonces quiere decir que un faradio, comparado con un microfaradio, es mucho mayor. Bueno, 1.000.000 de veces, joder, más grande. Y inclusive hay ocasiones particulares donde la capacidad es más pequeña todavía. Mire, nanofarad, n de nano, indica un factor de 10 a la menos 9. Y casos especiales ya existen condensadores con capacidades más pequeñitas todavía, del orden de picofaradio, P de pico, con un factor de 10 a la menos 12.
con respecto a un farad. ¿Ok? Así que esos suelen ser los valores de capacidad en la práctica, jóvenes. La gran mayoría es del orden de microfarads, por si acaso. Ahora, los condensadores, ¿cómo se simboliza? Bueno, sí, aquí hay un símbolo internacional, este, por ejemplo, que estoy señalando, con dos rayitas, ¿no? Rectas, ¿no? Dos segmentos de línea recta, paralelos se dibujan. Aquí yo los he dispuesto en forma vertical, pero pudieran ser pues, inclinado, horizontal, ¿no? Sí, dependiendo del contexto. Aquí lo estoy dibujando en posición vertical. Pero son paralelos, de igual longitud, y están separados en una cierta distancia. Bueno, en otras palabras, ¿qué estamos representando? Cada segmento, aquí rectilíneo que menciono, representa a una armadura de un condensador. Y el otro segmento a la otra armadura. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un condensador representado simbólicamente. Por si acaso, al dibujar estos segmentos en línea recta o rectilíneos, eso no significa necesariamente que el condensador sea plano. No, porque alguien podría pensar, ¿no? Ah, entonces se trata de un condensador plano. No, no necesariamente. Este es un código. El condensador puede ser esférico, jóvenes. O sea, la forma de las armaduras pueden ser esferas, la forma de las armaduras pueden ser cilindros, y sin embargo, el símbolo sigue siendo línea recta acá, segmento de línea recta. Así que es solamente un código. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, estas rayitas de aquí horizontales más delgadas que he dibujado aquí, ¿qué viene a ser? Bueno, se llaman terminales. En la práctica, ¿qué son? Son pedazos, jóvenes, tramos de alambre conductor. El tramo de alambre conductor que sirve para conectar cada armadura, o sea, todo el condensador, a algo más en adelante. Cuando él forma parte de un circuito, ¿no? Hay que hacer la conexión, se dice, ¿no? Mediante sus terminales, que son estos. Estos dos segmentos de línea recta horizontal que aquí los he dibujado, serían los terminales del condensador. Cada terminal es repito, un tramo de un alambre conductor. ¿Sí? Y debajo se simboliza el valor de la capacidad. O se indica el valor de la capacidad eléctrica de este condensador. En este caso aquí yo estoy en forma literal indicando el valor de la capacidad. C. El C en la práctica, pues como ya dije, en la mayoría de casos es del orden de microfaradios. O sea, puede ser cuánto sea acá. Puede ser 5 microfaradios, por decir un número. ¿Ok? Eso significa que. Y este otro código símbolo a la derecha, ¿qué está indicando? Mire, es similar al anterior, excepto por esta flecha inclinada. Esta flecha inclinada, ¿qué nos está diciendo? Bueno, según el código internacional, nos dice que la capacidad eléctrica del condensador no es fija, como en el caso anterior. No es un valor fijo, sino es un valor que puede variar a voluntad. Bueno, se llama entonces un condensador de capacidad variable. Es el nombre. Pero su símbolo es este, como una flecha inclinada. ¿Correcto? Aló, aló. Seguimos, ¿no? Ahora vamos a Sí, estudiar profesor. los tipos de... Ok, gracias. Entonces seguimos. Ahora vamos a estudiar los tipos de condensadores según un criterio de clasificación. ¿Cuál criterio? La forma geométrica o la geometría, ¿no? Más brevemente, de las armaduras del condensador. Entonces comencemos. Primer caso, o primer tipo de condensador, plano. ¿Por qué se llama plano? Porque las armaduras son planas, ¿no? Son placas planas. Aquí en esta figura superior derecha estoy representando una vista en perspectiva de un condensador plano. Se llama así porque las placas, perdón, porque las armaduras son placas planas, como se ve, literal. ¿Sí? Entonces, en un condensador, en los condensadores además se pueden clasificar de otra manera, ya no por la forma geométrica de las armaduras, sino también se pueden clasificar por el hecho de ser un condensador ideal o real. En el caso de un condensador plano, real es, aquí miren, en esta figura a la izquierda, este es un plano, ¿no? Obviamente de la diapositiva, en donde se están dibujadas algunas líneas de fuerza del campo eléctrico, que se va a manifestar entre las armaduras del condensador y fuera de ellas, dentro y fuera. O sea, dentro del condensador y fuera del condensador, en otras palabras. ¿Sí? Y nos da a entender estas líneas de fuerza que se han dibujado, cómo más o menos está variando el campo eléctrico. ¿Vale? Pero esta es una situación que refleja un condensador o el comportamiento de un condensador real. ¿Vale? Entonces noten ustedes que aquí, en la zona central, entre las armaduras, o sea, dentro, acá, donde estoy señalando con mi cursor,
Miren, por la manera como se han dibujado las líneas, ¿qué tipo de campo eléctrico parece ser? Jóvenes, ¿lo ven acá, no? ¿Aló? ¿Cómo se llama este campo? Constante. Según la forma y la disposición de las líneas de fuerza que se han dibujado. Aló, aló. Tiene un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre del campo eléctrico para esta representación de línea de fuerza? Aló, aló. Se le llama, muy bien. John Aiken, Bolivia, muchas gracias. Efectivamente. Es un campo uniforme, jóvenes, pero solo en la región central, dentro. ¿Y qué tal si nos aproximamos a los bordes, acá, los bordes de las placas? O sea, a la derecha o a la izquierda. ¿Qué ocurre? Jóvenes, la línea de fuerza se curva. Miren, se van curvando, se van curvando. A medida que se curva, entonces el campo deja de ser uniforme. ¿Cómo se llama? Ahora campo no uniforme. Miren, cerca a los bordes. Y en el propio borde, con mayor razón. Más no uniforme es el campo. A la derecha y a la izquierda. En esta vista. Esta es una vista de perfil, ¿no? Diríamos del condensado. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Este es el comportamiento más o menos. Y en la parte superior, bien acá, fuera del condensador, pero arriba, ¿no? Aquí en la figura, miren, casi no se han dibujado líneas. ¿Por qué? ¿Qué se quiere dar a entender? Si casi no hay líneas, entonces se quiere dar a entender que el campo aquí es muy débil. O sea, casi no hay campo, o prácticamente no hay en esta zona. Y lo mismo por debajo. Bueno, pero sí, notablemente hay un campo más intenso en los bordes y más intenso todavía en el interior del conductor, del condensador. ¿Eh? ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el comportamiento del campo eléctrico de un condensador real, real, tal y como no es en la práctica. Es decir, cuando digo real, ¿qué lo caracteriza? O una manera de reflejar el hecho de que es real es que las armaduras tienen dimensiones finitas, como acá se ve en la figura en la parte superior derecha. Ahora, esta situación real se puede confirmar, porque este es un análisis teórico, dirían ustedes, ¿no? Sí, efectivamente es teórico, pero ¿se puede validar ese resultado teórico con la práctica? Sí, se puede validar. Ya saben qué es validar, ¿no es cierto? Cuando ya lo expliqué en varias ocasiones anteriores. Validar significa, entre otras cosas, pues verificar, comprobar, ¿no? Lo que se está afirmando con otro hecho, por comparación. Entonces, vamos a comparar. Vamos a comparar. En esta figura de la derecha es una foto, jóvenes, no es un dibujo, es una fotografía, jóvenes, de un módulo experimental. El módulo experimental es similar al que ustedes ya usaron, en su experimento curvas equipotenciales. ¿Se acuerdan, jóvenes? Aló, aló. ¿Se acuerdan de ese experimento, no? Curvas equipotenciales. ¿Qué usaron? ¿Se acuerdan? Una cubeta, o sea, un recipiente, bueno, se le llama cubeta en ese caso. ¿Sí? Era de acrílico, además, recuerdo, ¿no? Y vertieron sobre la cubeta que un líquido, que en realidad es una sustancia electrolítica, ¿no? Porque contiene iones, perdón, a una sal, ¿no? Sulfato de cobre, en ese caso, acuoso, o sea, está diluido en agua, pues se llama acuoso, ¿no? ¿Sí? A una cierta altura, ¿no? Decía el manual o la guía de laboratorio, decía, vierta un poco de solución acuosa de sulfato de cobre hasta una altura, un nivel de 1 centímetro. ¿Se acuerdan? Más o menos. Ya está. Luego, ¿qué hicieron? Introdujeron dos electrodos, ¿sí? Y hay varias formas geométricas de los electrodos. Eran ya los llamados tipo punta, los electrodos tipo placa, y los electrodos tipo cilindro, ¿se acordaron? Bueno, o anillos, ¿no? Como también se puede decir. ¿Sí? Tres pares de electrodos distintos, jóvenes. Aquí, en esta figura, consideren que están usando los electrodos tipo placa, pero visto desde arriba. Esta es una vista superior. Vista superior. Estos segmentos de aquí, de color negro, ¿no? Que aquí se ha representado, representa pues a cada armadura plana, placa plana, jóvenes. O sea, sus dos electrodos. ¿Está claro? Jóvenes. Y luego, ¿qué hicieron? Una vez que introdujeron los electrodos tipo placa, como aquí en la vista superior, se representa en esta figura, pues los electrizaron. ¿Cómo electrizan a los electrodos, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo electrizaron? Aló, aló, ¿alguien se acuerda? ¿Qué hicieron para electrizar estos electrodos? Aló, porque inicialmente pues estaban neutros, ¿no? Pero se requiere electrizarlos, de acuerdo al procedimiento que indica la guía.
aló. Usaron una fuente de voltaje, jóvenes, una fuente de voltaje. Estas dos placas planas, los dos conforman un condensador, pues ya lo sabemos, ¿no? De acuerdo a nuestro tema de estudio de hoy. Un condensador plano, además, porque la forma de las armaduras es plana, ¿sí? Y entonces, típicamente, se usa una fuente de voltaje continua, además, ¿no? Usaron una fuente de poder, se le llama, ¿no? En la jerga, en el acrónimo. Fuente de poder. Entonces, con una fuente de poder, que es un voltaje constante, electrizan finalmente a los electrones. ¿No es así? ¿Vale? Y entonces surge que entre las armaduras una propiedad física llamada campo eléctrico. En todo el espacio que rodea el condensador, dentro y fuera. Y entonces, en este experimento en particular de esta foto, que corresponde a esta foto, jóvenes, aquí se vierten, perdón, se rocían sobre la superficie del líquido semillitas, muy pequeñitas, jóvenes, semillitas, tipo, ¿qué puede ser? A ver, en la práctica puede ser granos de quinoa, o granos de quinoa puede ser, ¿no? Pequeñitas, suficiente. Y son dieléctricos, ¿no? A propósito del material, desde el punto de vista físico, los granos de quinoa es un dieléctrico, ¿no? Cada granito. De manera que cuando ellos se encuentran en una región del espacio donde hay campo eléctrico, ¿qué fenómeno físico se va a manifestar en cada granito? Se va a polarizar. Bueno, ese fenómeno, ya lo hemos comentado, creo, en una ocasión anterior, se polariza. O sea, se inducen cargas, pues, ¿no? Positiva por un lado y negativa en el lado opuesto. ¿Sí? Ya lo comentamos, me parece, en varias ocasiones anteriores. Entonces, cada granito se polariza y al mismo tiempo se organizan, jóvenes, como un todo. Un conjunto de granitos se organiza formando fila. Fila, acá hay una fila india, como se dice, ¿no? Mire, acá hay una fila, otra fila, otra fila. Estas manchitas oscuras que ustedes ven, ¿sí? Son granitos que están organizados, ordenados, formando fila. Acá, por ejemplo, en la parte central, parecen los granitos se han organizado, formando una fila recta, ¿no? Parece ser por la figura, la manchita oscura. ¿Se ve? Jóvenes. Eso refleja que campo eléctrico uniforme, tal como se había previsto en la teoría, en la figura de la izquierda, en la zona central, dentro del condensador. Pero a medida que nos aproximamos a los bordes, por ejemplo, a la derecha, ¿qué pasa con ese orden de los granitos? Se curvan, miren, como línea, ¿no? Como un todo, como fila, la fila se curva, miren, se curva. Querría decir entonces que esta organización de los granitos es tal que está de acuerdo con la línea de fuerza que está pasando por esa fila, por esa fila, ¿no? Entonces, la organización no es al azar, sino es según las líneas de fuerza que pasen por esa región donde se encuentran los granitos, jóvenes, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes comparan esta configuración de filas, ¿no? De granitos comparado con estas líneas de fuerza, pues entonces sería una confirmación, una verificación de que en la zona central el campo eléctrico es uniforme, o aproximadamente, en los bordes el campo es no uniforme, y en la parte superior y en la parte inferior, a ver, miren, joven, ¿se ve alguna organización en particular? Casi ninguna. Miren, no hay. Se ve como un ¿cómo se llama? Bifuminado, ¿no? Bifuminado. Todo disperso. Los granitos no están organizados. O sea, dando a entender que aquí no hay campo, o es muy débil, en todo caso, tal como se predijo en la teoría. Miren, entonces, conclusión, estamos validando el resultado teórico, pero aquí en forma experimental. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a calcular, ¿no? De este condensador plano su capacidad eléctrica, ¿no? Ya hemos dicho que es una magnitud eléctrica de todo condensador, que es importante para sobre todo el diseño de dispositivos donde participan condensadores. La capacidad. ¿Cómo calcular? Bueno, ustedes dirán, oh, para un condensador real, que es este que acabo de explicar, este es un condensador real, ¿sí? Miren, el comportamiento del campo pues no es tan simple, ¿no? Bueno, ustedes comprenderán. Miren, acá sobre todo se ve en la figura de la izquierda, solamente simple el campo, ¿no? Muy simple y conocido el tipo de campo en la zona central nada más.
porque ahí el campo es uniforme, es constante, dirían, ¿no? ¿Cierto? Solo aquí. Pero en el resto de espacio, mire, ya el campo es no uniforme, ya se complica. Desde el punto de vista físico, calcular la capacidad para este tipo de campo que es no uniforme en general, es complicado. Jóvenes. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una aproximación. Entonces, vamos a aproximar el condensador real, lo vamos a considerar como si fuera ideal. Entonces hay que definir qué es un condensador ideal. Un condensador se dice que es ideal cuando el campo eléctrico entre las armaduras es completamente uniforme en todo el volumen del condensador. Es decir, acá, mire, si acá vuelvo, mire, acá era el campo uniforme solo en la zona central, ¿no es cierto? En el caso real. Pero ¿qué tal si yo le impongo una condición a este condensador de que en todo el volumen interior el campo es uniforme? En todo. Eso no es real, ¿no es cierto? Estoy idealizando al condensador real, lo idealizo, jóvenes, con esa condición de ser un campo uniforme completamente en todo el volumen. ¿Sí? Esa es la definición, o una parte de la definición de condensador ideal. Pero, desde el punto de vista estricto, teórico, sería imposible que un condensador con dimensiones finitas para sus armaduras, finitas, dimensiones finitas. Digamos, pues cuando yo digo finita, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una placa cuadrada, vamos a suponer que sea cuadrada las armaduras. ¿De dimensiones de cuánto? 10 por 10. 10 centímetros por 10 centímetros. Supongamos, ya, a eso me refiero con dimensión finita, de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, para un condensador con dimensiones finitas, sería imposible que el campo eléctrico en todo su volumen sea uniforme. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque como ya tiene dimensiones finitas, entonces va a ser real. O sea, el campo es no uniforme. Entonces ustedes dirán, oh, ¿entonces existe o no existe este caso? O sea, ¿se podría o no asociar teóricamente un condensador ideal a la condición de que el campo sea uniforme en todo su volumen? Sí existe una opción, jóvenes. ¿Cuál sería esa opción? De que las dimensiones de las armaduras tendrían que ser infinitas. Infinitas, jóvenes. Además, ese es un problema, ¿no?, de cálculo que se puede resolver fácilmente usando la ley de Gauss. Jóvenes. Usando la ley de Gauss, se puede demostrar que cuando se trata de dos planos, diríamos, ¿no?, despreciando el espesor, dos planos electrizados, uno positivo y el otro negativo, pero infinitos los planos electrizados, ¿sí? Los planos, o las placas, y quieren decirle placas, en todo caso, se puede demostrar que entre placas, sí, justamente se cumple esta condición de que el campo es uniforme en todo el volumen entre las placas. Pero ojo, ahí las placas son infinitas. ¿Eh? Bueno, ese sí sería el caso ideal, completamente teórico, porque en la práctica, pues ustedes saben que no existen, ¿no? Cuerpos con dimensiones infinitas, eso no existe en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Así que por eso, entonces, desde el punto de vista estricto y teórico, sí, el campo uniforme se va a manifestar, pero cuando las placas sean de tamaño infinito. Pero volviendo a la realidad, al mundo real, entonces, ¿cómo calcular la capacidad eléctrica de los condensadores reales, de estos de acá, estos reales, de tamaño finito? ¿Cómo calcular? Bueno, haciendo una aproximación, yo le decía. ¿Cuál es la aproximación? De que siendo las placas de tamaño finito, ahora, aquí en esta figura, vamos a imponerle una condición. Nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la condición? De que el campo sea uniforme. ¿Qué tal, Juanes? Así lo estoy idealizando. No por el tamaño de las armaduras, sino lo estoy idealizando por la condición que estoy imponiendo para el campo. O sea, estoy despreciando que el efecto de bordes, en otras palabras. Lo desprecio. Bueno, o sea, asumo que no hay efecto de borde, ¿sí? Y que el campo es uniforme en todo el volumen. Otra condición adicional en esta situación de dimensiones finitas de las armaduras es que considerar otra condición adicional de que fuera del condensador, fuera, por ejemplo, acá a la derecha y a la izquierda, no hay campo. No debe haber campo. Bueno, porque justamente eso es lo que se cumple cuando las placas, si volvemos al caso teórico, ideal, de que cuando las placas son infinitas, o sea, planos infinitos electrizados, en otras palabras, se demuestra fácilmente con ayuda de la ley de Gauss que fuera de las placas, o sea, a la derecha y a la izquierda, es cero el campo. O sea, no hay campo. Es cuando las placas son infinitas. Pero como repito, aquí las placas son finitas,
Entonces estoy aproximando el condensador real como si fuera ideal. Y eso al decir como si fuera, quiero decir que se debe cumplir estas condiciones también, de que no debe haber campo fuera el condensador a la derecha, aquí en la figura, y a la izquierda. Pero dentro sí hay campo y en todo el volumen es uniforme. Esas son las dos condiciones. ¿Vale? Y así podemos considerar un condensador ideal, pero de tamaño finito. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió? Aló, aló. Bueno, aquí en la figura de la derecha, justamente es una representación gráfica de querer calcular, ¿no? Y demostrar así estas condiciones, pero no para el caso real de tamaño finito, sino para el tamaño infinito en realidad, ¿no? Acá he debido dibujar para placas infinitas. Placas infinitas, por la ley de Gauss, repito, se puede demostrar fácilmente que la intensidad de campo eléctrico, por ejemplo, E más debido a la carga positiva, ¿no? Vectorialmente las líneas de fuerzas resultan, ¿no?, perpendiculares a las placas, ¿no? En este caso, como la placa está en posición vertical, las líneas de fuerzas serían horizontales, saliendo hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente. ¿No es cierto? E más. ¿De acuerdo? E más aquí también, E más. Y para la placa negativa, por su lado, de manera similar, como ella es negativa en carga, entonces las líneas de fuerza son entrantes, ahí, entrantes, o sea, sentido opuesto. Pero se puede demostrar que si la densidad de carga es la misma en valor absoluto en cada placa, entonces los módulos de E más y E menos son iguales también, bueno, como consecuencia. Eso por la ley de Gauss, repito, se puede calcular fácilmente y demostrar. Entonces, quiere decir que del punto de vista individual, cada placa crea su propio campo alrededor, su propio campo. Como las dos están presentes en cualquier punto alrededor, entonces habrá un campo resultante, ¿no es cierto? El resultante sería la suma vectorial, como vector E, la suma vectorial, aquí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el interior se refuerzan. ¿Por qué se refuerzan? Porque tienen el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, el módulo del E resultante sería el doble, en otras palabras, del módulo de cualquiera de ellas, porque los módulos individuales son iguales, ya que las densidades de carga son iguales en valor absoluto. ¿Sí? ¿De acuerdo, Jones? Eso se puede demostrar, repito, fácilmente con ayuda de la ley de Gauss. Y aquí a la derecha, o sea, fuera del Profesor, disculpe, condensador. Sí, sí, profesor, disculpe una pregunta. Ahí hay dos campos eléctricos hay. No hay un solo campo que va de más a menos. sí, sí. Justamente yo estoy haciendo un razonamiento teórico para calcular ese E resultante. El E resultante, como usted dice, que es único, el E resultante. Pero se llama resultante porque es la combinación o la superposición de por lo menos dos campos. Y aquí es dos campos. ¿Cuáles son esos? Y acá estoy considerando la placa positiva. Ella es única. Solo ella crea su propio campo alrededor, ¿no es cierto? Ese campo es individual, es E más, solo debido a la carga positiva. Y solo debido a la carga negativa, ¿cuál es su campo? Su campo, acá, E menos. Como las dos placas están presentes, entonces debe manifestarse un resultante, campo resultante de estos dos. ¿Cuál es ese? L. Es el resultante. Ese sería el único, ¿no? Resultante. Aló, aló. ¿Me entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, y entonces decía que aquí a la derecha, pues, como son dos vectores opuestos, al sumar vectorialmente queda cero, mire, nulo. Acá a la izquierda, también. Entonces, es una manera de demostrar que estas condiciones existen, pero cuando las placas sean infinitas. El cálculo que responde a estos resultados se asocia con placas infinitas. ¿Sí? Pero aquí, repito, no son placas infinitas, sino finitas. Finitas. O sea, forzamos, en otras palabras, a que se comporte como si fueran placas infinitas. ¿No? Eso es lo que estaríamos diciendo. En eso consiste la idealización. Aló, aló. Seguimos, ¿no? Ahora vamos a calcular pues la capacidad. ¿Ya? Ok, jóvenes, vamos a calcular. La capacidad eléctrica de un condensador plano, pero ideal. Ojo, no olviden. Ideal. Las dimensiones de las placas son finitas, pero el condensador es ideal. Ya sabemos en qué consiste la idealización, ¿no? De armaduras de tamaño finito.
¿Cuál es la idealización de un condensador de armadura de tamaño finito, como aquí se representa en la figura? La parte superior derecha es esto, vuelvo acá. Esto de acá, estas dos condiciones. De que entre armaduras, en todo el volumen, el campo es uniforme. Y la otra condición, que fuera de las armaduras, o sea, fuera del condensador a la izquierda y a la derecha, no hay campo. En eso consiste, ¿no? En todo el espacio alrededor del condensador, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, no hay campo. Solamente hay campo entre armaduras, en todo el volumen. Y en ese volumen el campo es uniforme. Esas son las dos. ¿Se entendió? Esa es la idealización de un condensador con dimensiones reales. Las dimensiones me refiero. O sea, las dimensiones finitas, bueno, quiero decir. ¿Se entendió, jóvenes? Vamos a calcular su capacidad. Bueno, partimos de la definición. Aquí está. Primer paso. Escribo C, ¿no? Por la definición, es el cociente. No olviden que C siempre se define como un valor positivo. Y entonces el numerador típicamente se considera el valor absoluto de cualquiera de las cargas de las armaduras. Aquí Q ya es el valor absoluto, o sea, positivo. Y en el denominador también debo garantizar que sea positivo para tener positivo entre positivo, positivo. ¿No? ¿Cierto? Ahora, acá lo escribo como delta V, ¿no? Diferencia de potenciales. Pero debo garantizar que esta diferencia de potenciales ya es positiva. Entonces, ¿en qué orden debo restar? El potencial mayor menos potencial menor, ¿no? Por supuesto. ¿Cierto? ¿Quién va a ser, en qué armadura va a haber el potencial mayor? Bueno, acá nos fijamos en la figura, como ven aquí, en la parte superior derecha, lo estoy imaginando, suponiendo que esta armadura izquierda tiene carga positiva y que en consecuencia la armadura derecha tiene carga negativa. ¿Qué tal? Entonces, en conclusión, aquella armadura que tenga la carga positiva, ella tendrá el mayor potencial. Y la otra, en consecuencia, el menor potencial. ¿Se entendió? Bueno, es por la polaridad de las cargas, ¿no? Por el signo. Bueno, signo se dice polaridad. ¿De acuerdo? Aquella que tenga carga positiva o polaridad positiva, esa es la que tendrá mayor potencial. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, en ese orden resto. Así que, luego vamos para calcular, establecer una estrategia de cálculo. La estrategia consiste en escribir el denominador, que es la diferencia de potenciales, en términos del numerador. ¿Qué tal, jóvenes? Como el numerador es la carga, entonces el objetivo será, en la estrategia de cálculo, expresar la diferencia de potenciales en función de la carga. Eso es. Ahora, ¿eso es posible? Sí, claro, porque experimentalmente lo mencionamos. Mire, voy a volver. ¿Se acuerdan? Aquí. ¿Se acuerdan que lo comenté? Dije, en la práctica, se confirma, se verifica que la diferencia de potenciales entre las armaduras de un condensador, cuando él se electriza, obviamente, resulta proporcional a la carga. ¿Se acuerdan que dijo eso? Ese no es un cálculo, joven, es un resultado experimental. Experimental. Por lo tanto, entonces, siempre será posible matemáticamente expresar la diferencia de potenciales en términos de Q, o como una función de Q, joven, en consecuencia. Eso es posible. Y eso lo vamos a lograr aquí para el caso de un condensador plano ideal, aquí. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Entonces, segundo paso, voy a usar una fórmula, ¿no? Si ustedes le quieren llamar así, fórmula, conocida de una teoría anterior, que permita expresar la diferencia de potencial en función de la carga. Pero lo vamos a hacer poco a poco. Bueno, primer paso. O sea, segundo paso en realidad, ¿no? El primero es la expresión de la capacidad, el segundo paso es la expresión o el cálculo de la diferencia de potenciales, que es el denominador, en términos de Q. Para eso, yo le decía, poco a poco, primero uso esta relación integral entre el potencial y el campo eléctrico. ¿Lo ven acá? Campo eléctrico. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que el potencial es una magnitud intensiva, ¿no? Es decir, siempre está asociada a algún punto. Un punto, un solo punto. O cada vez, ¿no es cierto? Potencial cada vez en un punto. Entonces, hay que especificar los puntos. Entonces, como este es el potencial V+, es decir, asociado a la placa o a la armadura de carga positiva, ¿qué punto voy a usar o elegir de esa armadura?
de carga positiva. O sea, queda en la figura. Esta es la armadura, ya le dije, la izquierda, la de carga positiva, ¿sí? ¿Qué punto elijo como punto G, que le estoy llamando aquí? Aquí en la parte de abajo, en la figura de abajo es el mismo condensador, pero en una vista de perfil o lateral, ¿sí? Vista de perfil, jóvenes. Entonces, aquí estoy eligiendo el punto G, aquí en la parte de abajo. ¿Lo ven? Este es un punto de la armadura, jóvenes. Ahora, ¿pude haber elegido otro punto? Sí. Por ejemplo, por acá arriba, o un poco a la derecha, más abajo, o vuelvo a la izquierda, y así, jóvenes. Todos estos puntos, todos, ¿cuántos son? Infinitos puntos de esta placa, de esta armadura, van a tener el mismo potencial, jóvenes. ¿Por qué razón? Porque como es conductora, se cumple pues aquella propiedad que nos dice que cuando un cuerpo conductor se electriza y se alcanza el equilibrio electrostático, entonces la superficie exterior resulta ser equipotencial. ¿Se acordaron? Es una propiedad importante, jóvenes, que lo mencionamos en una clase pasada y lo demostramos además. ¿Sí? Entonces, por eso da lo mismo que el punto G esté debajo, arriba, a la izquierda, es indistinto, porque todos los puntos van a tener el mismo potencial. Acá está. ¿Correcto? Pero aquí en la figura en particular elegí el punto G, pero pudo haber sido otro. Análogamente, el potencial V menos, que es de la otra placa, de la otra armadura, también, ¿no? Por la misma razón. Como también es conductora, cuando ella se electriza, su superficie exterior también es equipotencial. Por lo tanto, el punto H que estoy denotando aquí, de la otra placa, ¿dónde va a estar? En cualquier lugar. Puede estar aquí arriba, más arriba, al centro, abajo, donde quieran, jóvenes. El potencial va a ser el mismo. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, para facilitar los cálculos y para abreviarlos, o sea, para que sea más simple y más breve, ¿no? El cálculo de esta integral, aquí a la derecha, como lo ven, conviene que los puntos G y H se encuentren a lo largo de una línea, de un segmento de línea recta, que sea perpendicular, aquí se lo ven en la parte inferior derecha, este segmento de línea recta punteada que he dibujado es perpendicular a las placas. Bueno, en otras palabras, el punto G y el punto H están frente a frente, directamente. ¿Qué tal, jóvenes? Es una manera particular de elegir las posiciones de G y de H. Y así resulta conveniente para simplificar los cálculos y abreviar. Sí, esa es la razón. Es para la matemática. No por la física, sino por la matemática, Juan. ¿De acuerdo? Para simplificar los cálculos y abreviar. Ahora, en esta integral, ¿qué nos está indicando? Recuerden ustedes que ¿de dónde proviene esta integral? Primero que el signo menos se puede transformar en positivo intercambiando los límites de la integral, ¿no es cierto? Es una propiedad integral. Ahí está. Ahora, recuerden, esta integral, ¿de dónde proviene? ¿Se acuerdan? Jóvenes, ¿con qué está asociada la integral? Con trabajo. ¿Se acuerdan de trabajo? Fuerza conservativa, campo conservativo, pues de que viene el trabajo. ¿Y todo trabajo con qué está asociado? Aparte del campo vectorial. Aparte del campo vectorial está asociado con trayectoria. Trayectoria. Aquí es un tramo de trayectoria entre G y H. ¿Sí? Entonces, hay que calcular, según lo indica esta integral, hay que calcular previamente cuánto es E en cada punto entre G y H. ¿No? En otras palabras. Siendo que, ¿qué puntos son esos entre G y H? Los intermediarios o los intermedios. Los puntos intermedios entre G y H dependen de la trayectoria que se elija. Como acá repito en la figura, estoy eligiendo un segmento de línea recta, esa es la trayectoria. Entonces debo calcular E en esos puntos. Jóvenes, para luego hallar su ley matemática para todos los puntos, reemplazo aquí y así evalúo la integral. O sea, así voy a calcular la diferencia de potenciales. ¿Se entendió? Jóvenes, el procedimiento. Sebastián Tafur ha levantado la mano, me dice. Sí, profe, ¿Quiere decir algo? Sebastián. una pregunta, profe. Sí, ¿Se escucha? ¿Aló? sí, bueno, entrecortado le escucho, Sebastián. Tal vez si escribe en el chat sería mejor, porque le escucho entrecortado.
Ah, ya. Ahora sí leo. Dice, ¿se puede elegir cualquier trayectoria? Sí, claro, lo dije. Se lo dije. Ah, pero ya específicamente para resolver un problema, no, no conviene, Sebastián. Se puede, sí, cualquier trayectoria, Sebastián. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, electrostático es conservativo. ¿Se acuerdan? Y cuando un campo es conservativo, el trabajo, por eso yo les he recordado que este integral es trabajo en realidad, ¿no? O proviene de trabajo. Y el trabajo por una propiedad de fuerzas de un campo de fuerza conservativo no depende de la trayectoria. Por eso, en principio, usted podrá elegir cualquier trayectoria, cualquiera, porque el campo es conservativo, un campo electrostático, Sebastián. Pero en particular, para hacer el cálculo de la integral, conviene, pero no es la única manera. Conviene que la trayectoria sea un tramo en línea recta. Conviene. ¿Qué significa para mí convenir? Para mí convenir, si yo sobreentiendo, para que, sobreentiendo que la integral va a ser fácil de evaluar, la integral. Y en consecuencia, rápido. Si es fácil, es rápido. ¿Sí? Sebastián, ¿entendió? Aló, aló. Ah, ya, muy bien, gracias. Ya vi su chat. Seguimos entonces. Entonces ahora vamos a calcular E. ¿No? Ojo, en todos los puntos intermedios entre G y H. Es decir, en este segmento de línea recta entre G y H, acá en esta figura. Sí, en todos los puntos. O sea, la ley matemática. ¿Cuál será la ley matemática de E para cualquier punto entre G y H? Para descubrir cuál es esa ley, primero vamos a simplificar un poquito más esta integral. Bueno, y se puede, porque miren, acá en la figura, acá en esta misma figura, en la parte inferior derecha, ya estoy indicando en un punto cualquiera, aquí, este punto. Es un punto cualquiera, entre G y H, intermedio. Y allí puede haber un campo eléctrico, ¿no es cierto? Porque estamos dentro del condensador, dentro. Ah, ya hemos previsto que el campo es uniforme. Sí, efectivamente. El valor de E, que aquí lo he representado vectorialmente con esta flecha de color rojo, será el mismo valor para cualquier otro punto, arriba, abajo, a la izquierda, porque hemos impuesto como condición de ser uniforme el campo, ya que se trata de un condensador plano ideal. ¿Cierto? Uniforme, el mismo vector E en todos los puntos. Bueno, ahora, en este mismo punto, lo podemos nosotros definir en posición respecto de un sistema de coordenadas. A ver, jóvenes, elijamos un eje X, ¿qué tal? Aquí está el eje X, justo sobre la línea de fuerza que puede pasar por aquí, con sentido positivo hacia la derecha, para el eje X, y el origen, ¿dónde lo ubico? Ah, convenientemente lo ubico, o lo hago coincidir con el punto G. ¿Qué tal? Ahí está. O, es su origen, que es al mismo tiempo que G. ¿Sí? Están coincidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, este punto intermedio tendrá una coordenada respecto a este eje X, ¿no es cierto? Esa coordenada, ¿cómo la representamos? Con la letra X, pero minúscula, minúscula, que es al mismo tiempo la distancia sería, ¿no? Del punto G, o sea, el origen, hasta este punto. ¿Ves así? Lo ven como coordenada o como distancia, como quieran, es lo mismo. Entonces, ¿qué vendría a ser diferencial de L? Diferencial de L vector, que proviene de la integral. Ah, eso es vector desplazamiento. ¿Se acuerdan de la teoría, jóvenes? Pero recuerden que esta integral viene de trabajo, yo les decía. Y trabajo pues está asociado con desplazamiento, es decir, trayectoria. Como la trayectoria es rectilínea, que es la trayectoria que elegí, adrede, entonces el desplazamiento también tendrá la misma dirección. ¿No es cierto? La misma dirección. Igual que E, miren. O sea, van a resultar vectores automáticamente paralelos. Paralelos. Y en el mismo sentido. ¿Qué tal, jóvenes? El ángulo entre ellos, 0 grados. Ahora, en módulo del vector desplazamiento, ¿cómo será expresado? Como la posición del punto se expresa mediante un X minúscula, que es la coordenada o es la distancia al origen, diferencial de L módulo, ¿qué será? Un incremento o una variación de ese X. ¿Es así? Jóvenes, un incremento o una variación de ese X. Por eso, en lugar de escribir diferencial de L acá, en el producto escalar, cuando se evalúe, aquí en esta relación 2, en romanos, que es producto de módulos por coseno del ángulo, que es 0 grado, ¿no? Que ya lo hemos descubierto en la figura. Entonces, diferencial de L en módulo, lo puedo escribir como diferencial de X. ¿Qué tal? Porque está indicando un incremento o una variación del propio X, que define la posición del punto intermedio. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, aquí a la derecha queda la integral descrita de esta manera.
Pero como E es constante por la condición, ¿no? Ya que se trata de un condensador plano ideal, entonces sale fuera el integral, el valor constante de E. Y queda E por integral diferencial de X. ¿Qué sería integral diferencial de X? Sería pues la suma, ¿no? Todo integral es una suma, ¿no? ¿Suma de qué? De longitudes infinitesimales. ¿De dónde a dónde? De G a H. ¿Y cuánto vale eso? La suma. La suma sería este diferencial de X, más este, más este, más este, más este, más todo. ¿Cuánto sería eso? Por el dato, aquí este es el dato que no lo había mencionado, es la distancia A minúscula entre armaduras. Sería pues esa distancia entonces. Esa integral diferencial de X es A minúscula, la distancia entre placas, entre armaduras. ¿Está claro, joven? Así que a eso se reduce la diferencia de potenciales, igual a E módulo del campo uniforme, se supone en caso ideal, entre placas por la distancia entre placas. ¿Correcto? Usted dirá, pero entonces no se está cumpliendo todavía lo que esperamos. Sí, todavía, es que estamos haciendo el cálculo poco a poco. ¿Qué es lo que esperamos? Pues ya lo dije, que la diferencia de potenciales se exprese en términos de Q. Todavía no aparece Q, jóvenes, ¿cierto? La carga Q no aparece todavía, pero es que estamos haciendo pues poco a poco el cálculo. El siguiente paso, con la ley de Gauss, jóvenes. Ahí va a aparecer la carga. Ahora sí, ley de Gauss, para el cálculo de E, ¿no? Supuestamente, pero en función de Q. Entonces, para eso, elegimos una superficie gaussiana, como ustedes ya saben, aquí está. La ley de Gauss. Flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada llamada gaussiana debe ser igual a la carga neta entre epsilon sub 0 para el caso del vacío. O en caso general, para cualquier medio, sería 4πk, ¿no? Pero aquí yo lo estoy considerando el vacío, que es más fácil de escribir, entre epsilon sub 0, ¿sí? Bueno, entonces veamos. ¿Qué superficie gaussiana conviene elegir? Aquí yo ya lo elegí aquí en la parte superior derecha. Una superficie cilíndrica con eje del cilindro perpendicular a la placa. ¿Qué tal, jóvenes? A esta placa izquierda. ¿Sí? En la vista de perfil, aquí está debajo. Parece rectángulo, ¿no? No, no es rectángulo. Esta es una vista de perfil, un plano de corte. Es un cilindro en realidad, ¿no? Superficie cilíndrica. Muy bien. Esa es la superficie S. Entonces, como verán, todo cilindro o superficie cilíndrica tiene varias partes. ¿Cuáles son sus partes? Las bases. Base derecha, base izquierda y la superficie lateral. ¿No es así? Inclusive la superficie lateral se puede subdividir en 3 partes, inclusive, miren, jóvenes. Aquí, esta parte de aquí, este segmento que estoy señalando, junto con este segmento de aquí debajo, en realidad es una parte de la superficie lateral del cilindro, pero que cae fuera, que se encuentra fuera del condensador, o sea, a la izquierda. Esta otra parte lateral que ahora estoy señalando, miren, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de esta armadura, dentro de la armadura, que es un cuerpo conductor, no olviden, cada armadura es un conductor. Y la otra parte restante de la superficie lateral, esta que ahora estoy señalando, ¿dónde está? Está dentro del condensador, o sea, entre planos, ¿sí? Entonces así podemos subdividir, si quieren ustedes, la superficie S gaussiana en 5 partes. Base derecha, base izquierda, parte lateral fuera, parte lateral dentro de la placa y parte lateral dentro del condensador. ¿Qué tal? Acá. ¿Sí? 5. Si quieren verlo así. Entonces, el flujo total se puede descomponer como la suma entonces de 5 flujos. ¿Qué tal, Flores? A ver, calculemos. Uno por uno. A ver, voy a comenzar con el flujo a través de la base izquierda. Acá. Esta. Para mí esta base la voy a denotar con S1. La superficie S1. O sea, entonces su flujo, acá está el flujo. Ya lo estoy calculando. Producto escalar, ¿no? E diferencial. ¿Cómo será E en S1? En todos los puntos de esa base izquierda. Aló, aló. E, el campo acá. Aló, aló. 0. Muy bien, Sebastián, gracias. Ya vi su chat. Muy bien. Acá es 0, ¿por qué? Porque no hay campo, pues, joder. ¿Por qué no hay campo? Porque es una condición de condensador ideal. ¿Se acuerdan? No hay campo. 0, entonces. Efectivamente, por esa razón no hay flujo. Ahí está. Ese es un cálculo. A ver, ahora vamos a calcular el flujo a través de la superficie lateral. Voy a pasarme aquí, S3. Para mí S3 es la superficie lateral. Bueno, vamos a demostrar que el flujo a través de toda la superficie lateral, que lo habíamos, ¿no?, reconocido como la reunión de 3 partes a su vez, también es 0. Bueno, pero vamos por partes. A ver,
Aquí, voy a comenzar por esta parte, lateral, esta que estoy señalando. ¿Cuánto es el flujo aquí? Esta superficie lateral. Aló. Superficie lateral. Esta parte de aquí, que queda fuera del condensador. Aló. Sería 0 también. Gracias, Sebastián. Otra vez, 0. Muy bien, gracias. 0 también. ¿Por qué? Porque sigue estando pues fuera el condensador. O sea, donde ya hemos impuesto como condición que no hay campo. ¿Sí? Porque es ideal, caso ideal de condensador. Muy bien. Ahora el flujo a través de esta otra parte lateral, esta que estoy señalando, esta que queda dentro del cuerpo conductor, de la armadura. Aló. ¿Cuánto es el flujo? 0 también. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien, ¿ah? Sebastián está muy bien en la teoría. Entonces sí, porque como este cuerpo es conductor, cuando él se electriza, dentro, en su volumen, no hay campo. Es una propiedad. Eso ya lo hemos demostrado en clases pasadas. Por esa razón también es 0 el flujo, porque no hay campo. Ahora falta calcular el flujo a través de esta otra parte lateral restante, esta que estoy señalando. A ver, el flujo aquí. Aló, el flujo. Aquí, en primer lugar, ¿hay campo? Ahora sí hay campo, porque ahora ya estamos pues dentro del condensador. Hay campo. Pero las líneas de fuerza, ¿cómo van a resultar respecto de la superficie lateral? En dirección. En dirección. Ah, muy bien. Aquí dice Sebastián, el campo es perpendicular al área. Muy bien. Claro, ¿por qué es perpendicular? Porque las líneas de fuerza, o sea, los vectores C, van a ser rasantes o tangentes a la superficie lateral. O sea, sería así, ¿no? Horizontal, diríamos nosotros, ¿no? Respecto a nosotros. ¿Sí? Y el vector área, como dice Sebastián, sería vertical hacia arriba, por ejemplo, en esta parte que estoy señalando. Y entonces automáticamente son dos vectores perpendiculares. Y esa situación de 90 grados se repite en cualquier elemento de superficie de esta parte lateral. En cualquiera. Se repite. O sea, siempre perpendicular. Por eso el flujo, que es producto escalar de estos dos vectores, pues será 0, ¿no? ¿Sí? Pero sí hay campo, pero el flujo es 0, porque son perpendiculares los vectores. Así que por eso, en conclusión, el flujo aquí, a través de toda la superficie lateral S3 es 0. Acá ya lo he abreviado. ¿Está claro? Entonces solamente quedaría el flujo a través de la base derecha. Acá está la base derecha del cilindro gaussiano. A ver, veamos. Un punto cualquiera, este. Ahí, el vector E, ¿existe? Sí, existe acá. Estamos dentro del condensador. Y es uniforme además, ¿no? Por condición. Ahí está, E. ¿No? Horizontal hacia la derecha. Y el vector área, que contiene ese punto, por ejemplo, este. Normal saliente. ¿Se acuerdan de la definición de vector área? Normal. Normal pues significa perpendicular, es sinónimo. Y acá lo estoy indicando, perpendicular. Y el sentido saliente, ¿cómo se reconoce? Se reconoce el sentido saliente, la palabra saliente se identifica con hacia afuera cuando este elemento de superficie pertenece a otra superficie mayor, esta de acá, que es la cilíndrica. Y cuando esa superficie mayor es cerrada, la palabra saliente significa hacia afuera. En esta figura, en la base derecha, sería hacia la derecha. ¿Se entendió? Bueno, por eso el ángulo entonces sería 0 grados. Y esta situación de 0 grados se va a repetir para otros elementos de superficie, por ejemplo, más arriba, más abajo, más, ¿sí? Delante, atrás, ¿sí? En la base, a través de toda la base del cilindro gaussiano. Se repite. Bueno, ¿sí? Entonces, además, ¿cómo es el módulo? En todos los puntos esta va a ser el mismo. ¿Por qué el mismo? Porque toda esta región dentro del condensador, pues el campo es uniforme. Por eso, es constante. Por eso es el mismo. Entonces, cuando calculemos el flujo, acá sería producto de módulos por coseno de 0, que ya no lo he escrito. Coseno de 0, pues es 1, se sobreentiende. Y ahora E en módulo, por lo que acabo de mencionar, como el campo es uniforme, ya que el condensador es ideal, entonces sale fuera del integral. Y queda E por integral diferencial de S, que es el área total, sería, de la base derecha del cilindro gaussiano. Esa área total la estoy anotando como S2. ¿Qué tal? Esa sería la expresión del flujo. Ya, eso a la izquierda. Y a la derecha, carga neta, en la ley de Gauss.
Carga neta es la carga total, ¿no? Ya sabemos de la teoría, que resulte encerrada por la superficie gaussiana elegida. Esta es la superficie que es cilíndrica, que se eligió. ¿Qué carga encierra? La carga que encierra, aquí lo vemos en la parte superior derecha, en perspectiva, lo he resaltado con este color marrón. Esta es una parte de la placa, ¿no es cierto? De la armadura, una parte que resulta encerrada por la superficie gaussiana. O sea, mejor dicho, pues es la intersección entre la superficie gaussiana con la placa. ¿Qué tal, Ronald? La intersección. Es como si fuera un disco, ¿no? Una porción. Ahí está. Esa es la carga neta, jóvenes. Ahí está la carga neta. Aquí en la vista de perfil o lateral se ve como segmento. No es segmento, es un disco. ¿De acuerdo? Aquí con una línea gruesa de color marrón que lo he destacado aquí. Ahí está la carga neta. ¿Igual a cuánto? Igual a la densidad, sigma, voy a llamarle sigma la densidad, por el área. El área es esto. ¿Sí? Obviamente, ese sub cero como área debe ser igual al área de la base del cilindro gaussiano, ¿no? Porque el cilindro gaussiano es recto de revolución. No olvidemos que el eje axial, o el eje, perdón, del cilindro, yo lo dije, lo elegí como siendo perpendicular a la placa. De ahí que resulta entonces que esta sección transversal, o la intersección, mejor dicho, es igual en área a la base derecha, a la base izquierda, a cualquiera. ¿Sí? Entonces son iguales. Entonces simplifico ese sub 0 y ese sub 2 ya que son iguales, y entonces queda E igual a ¿cuánto? Sigma sobre epsilon 0. Ustedes dirán, ¿todavía no aparece la carga Q? Sí, pues claro, pero podemos hacer un artificio para que aparezca. ¿Cuál? Que la densidad, ¿a qué es igual? Densidad de carga de la placa. Densidad es, cuando es constante, ¿se acuerdan, jóvenes? Con una propiedad, densidad de carga sería distribución homogénea, ¿no? En el caso de distribución homogénea, la densidad es constante e igual a ¿cuánto? A la carga total, Q mayúscula, ahí aparece Q mayúscula, entre el área total, A mayúscula. ¿Qué tal, jóvenes? Ahora sí, E en función de Q. También, lo que esperábamos. Ya, hasta ahí ya se está cumpliendo nuestra estrategia de cálculo. ¿Qué hacemos? A partir de aquí, regresamos. Regresamos. Esta relación 3A, que le estoy llamando en romanos, la voy a reemplazar o sustituir ¿en dónde? En 2A, en romanos, aquí. ¿Qué tal? Y entonces ahora sí, va a quedar que la diferencia de potenciales delta V va a estar escrita en función de Q, explícitamente. ¿Qué tal? Cuando reemplace. ¿No es así? Esta última expresión de delta V en función de Q, la reemplazo más atrás, aquí, en la primera, 1 en romanos, en la definición de capacidad. Y ahí resulta entonces en el denominador una función, ahora sí, en función de Q. ¿No es cierto? Q arriba y Q debajo se va a simplificar. ¿Qué va a quedar? Ahí está, esto. Queda esto. Epsilon 0 por área entre distancia entre placas. Esta es la fórmula, si quieren llamarla así, de la capacidad eléctrica de un condensador plano, pero ideal. Ideal. Este no es el caso real, es un caso ideal. ¿Aló, aló? ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, profesor, buenos días. Sí, sí. Sí, buenos días. Profesor, disculpe una pregunta. Buenos días, profesor. Esto se da cuando las cargas de las placas son iguales, pero ¿puede darse que cuando las cargas de las placas sean diferentes también? O no, o ahí No, no en se... el caso de un... Sí, sí, mire, ya le escuché. En el caso de cargas diferentes, eh, eh, normalmente se tiene, eso ocurre cuando se tiene más de dos conductores, más de dos, que están 3, 4, 5, o sea, varios, más de dos cuerpos conductores que están cercanos o entre sí. Y entonces las cargas, pues ya no van a ser opuestas, ¿no? De dos en dos, ya no. Sino van a ser cargas diferentes. Digamos Q sub 1 para un cuerpo conductor. Para el otro, un Q sub 2. Para el otro, un Q sub 3. Y así cargas diferentes, porque son más de dos. Pero en el caso de ser solamente dos cuerpos conductores que conforman el condensador, entonces ahí sí se cumple que las cargas van a ser opuestas. Por el análisis que hemos hecho, ¿no? Miren, lo voy a recordar aquí. Aquí más atrás. Más atrás. ¿Dónde está en la definición? Aquí. Aquí. ¿Se acuerda? Este análisis. Miren. ¿Está viendo mi pantalla? Aló, aló. Aquí. Cuando hay solo dos cuerpos conductores,
que se electrizan con ayuda de una fuente de voltaje, como lo muestra la figura, ya hemos demostrado, ¿no? Ya lo hice antes, de que las armaduras se electrizan con carga opuesta. Miren, joven, más Q y menos Q. Pero ¿qué tal si hubieran sido 3 armaduras acá? Entonces ya no se va a cumplir. Que cada 2 ya no van a ser iguales, cada 2, sino cargas diferentes. ¿Sí? Pero ese no es el caso que nosotros estudiamos. A nivel de física 3, por lo menos, nuestro curso, solo consideramos 2 armaduras que conforman un condensador, solo 2. Pero sí existe la posibilidad, que como usted comenta, de que haya varios, más de 2 cuerpos conductores, y entre cada 2 tendríamos una capacidad eléctrica, usted diría, ¿no? Sí, cada 2, pero esos cada 2 no tienen cargas opuestas, o no van a tener cargas opuestas, sino cargas diferentes en valor absoluto, como usted lo comenta. Sí, repito, pero esa situación no estudiamos nosotros a nivel de física 3 de nuestro curso. Aló, ¿me entendió? Sí, sí, profesor, le entendí. Lo que pasa es que ¿sabe por qué le preguntaba, profesor? Porque como al final le cuenta la capacidad, la capacitancia, que es epsilon 0 sobre A sobre A minúscula, no depende de la carga. Entonces pensaba, ¿qué tal si no sé, si acá pongo 3 trucos? Al final le cuenta, no depende de la carga, como yo veo. Entonces por eso le preguntaba. Ajá. Pero, o Ah, sea, sí, la muy bien, carga. muy bien. Bueno, pero sí, me ha hecho recordar otro tema. Ajá. Sí, correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Mire, justo sobre eso quería yo hacerles una pregunta de razonamiento. Una pregunta de razonamiento. Mire, justo de lo que acaba de comentar me ha hecho recordar. Mire, jóvenes, para todos, ¿saben? Pregunta de razonamiento, ¿ah? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Miren, ¿ah? Si un condensador no tiene carga, o sea, está neutro, entonces no tiene capacidad eléctrica. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo marcarían ustedes en un examen, en una práctica? Aló, aló. Repito la proposición. Si un condensador está neutro, o sea, no tiene carga, pues, no está electrizado, entonces no tiene capacidad eléctrica. ¿Verdadero o falso? Aló, aló. Ah, me dice falso, me dice John Aiken, Bolivia. Gracias. Gracias, Luis Miranda, falso. Ah, no, Luis Miranda me dice verdadero. Sebastián me dice falso. Jesús Orozco me dice falso. Muy bien. A ver, jóvenes. Y hay 2 respuestas diferentes. Miren, jóvenes, ¿qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula puede confundir, jóvenes. ¿Por qué puede confundir? Porque no aparece la carga explícitamente. No está aquí. Entonces, ¿cuál es la confusión? La confusión, alguien podría pensar, entonces la capacidad no va a existir cuando no haya carga. Pero no, la capacidad existe. Tiene capacidad un condensador, a pesar que no esté electrizado. ¿Por qué? Porque no depende de la carga. Es decir, no se requiere que esté electrizado para que tenga capacidad. Mire, esto es una situación muy similar a cuando en mecánica, física 1. A ver, jóvenes, todos los cuerpos tienen masa, ¿no es cierto? Aló, 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 ¿se acuerdan? En mecánica, en física 1, todos los cuerpos tienen masa. Ya, muy bien. Pero, a ver, un cuerpo a la distancia, gracias Luis y Sebastián. Un cuerpo a la distancia, separados de ustedes, sin tocarlo, a la distancia, no sé, a 2 metros, 1 metro de ustedes. ¿Cómo reconocen que un cuerpo tiene masa? En la práctica, ¿qué harían? Lo peso, profe, acuerdo. Ah, no, pues está a la Desde distancia, el ¿no? punto de vista de la Ah, mecánica, de física 1. Ustedes se pueden acercar, obviamente, ¿ah? Se pueden acercar, lo que no pueden tocar, como ustedes quieran. ¿Qué harían? Una manera, para responder, mire, una manera sería pues, tratar de empujarlo. ¿Qué tal? ¿Ven? O jalarlo. Bueno, es el equivalente. Empujarlo o jalarlo. ¿Para qué? Porque según cómo reacciona el cuerpo frente a la acción que nosotros hacemos de jalar o empujar, el cuerpo ¿qué va a manifestar? ¿Qué propiedad?
¿Se acuerdan de mecánica? ¿Cómo se llama esa propiedad? La inercia, profe, va Inercia. a la resistencia a la Claro, presión. pues joven, claro. Él se va a resistir, ¿no? Él se va a resistir, si está en reposo, él se va a resistir a salir del reposo, cuando lo empujemos o lo jalemos. ¿Sí o no? Jóvenes. Y entonces ahí recién el cuerpo manifiesta su masa. Porque decimos nosotros, oh, ¿qué tal si replicamos la fuerza, ya sea empujando o jalando, sobre otro cuerpo más pesado, o sea, de mayor masa? Aquel que tenga mayor masa, él va a ofrecer una mayor resistencia con el anterior, que el anterior, porque el anterior se supone que tiene menor masa, en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero lo que quiero dar a entender, que el cuerpo manifiesta su propiedad de masa solo cuando él tiende a salir de su estado de reposo, que es el estado original en el ejemplo que yo estoy comentando. ¿Cierto? Recién se manifiesta cuando interactuamos con él, ya sea empujándolo o jalándolo. Sí, recién. Pero a la distancia, si ustedes están separados, 1 metro, 2 metros, no sé, cualquier distancia, ahí ustedes no saben si tiene masa. Porque ¿qué tal si es un holograma? Bueno, podría ser un holograma. ¿No? Es algo engañoso, virtual. Una imagen virtual podría ser. Entonces, por eso es que entonces los cuerpos manifiestan su propiedad solo cuando interactúan con algún otro objeto, en este caso nosotros, ¿no? Que queremos empujar o jalar, en el ejemplo que yo comenté. ¿Sí? ¿Correcto? La masa se manifiesta solo cuando hay interacción con el cuerpo. Pero mientras no hay interacción, eso no significa que no tenga masa. No, sí la tiene, solo que no se va a manifestar todavía, ¿no? ¿Está claro la idea o no, jóvenes? De la masa como propiedad que no se manifiesta cuando no hay interacción. Y recién se manifiesta cuando hay interacción. Recién. Cuando se lo quieren empujar o jalar. En el ejemplo que yo cité. ¿Está claro? ¿Se entendió esa parte? Entonces aquí, análogamente, un condensador tiene capacidad eléctrica, así esté neutro. Solo que esa capacidad, esa propiedad llamada capacidad eléctrica, solo se va a manifestar cuando se electrice el condensador. Recién ahí se manifiesta. Pero si no está electrizado, sigue teniendo capacidad, solo que no se va a manifestar. Jóvenes, igual que en el ejemplo del cuerpo con la masa. ¿Se entendió? Aló, aló. Seguimos. Seguimos entonces. Ya, muy bien. Gracias, Luis Miranda, me ha respondido. Ahora vamos a estudiar el otro tipo de condensador. Bueno, esférico se llama. Ya saben la palabra por qué el El profesor, calificativo esférico, ¿no es disculpe, o cierto? sea, que la capacidad, Sí, sí le escucho. le ¿Qué decía, me decía? profesor, que la capacidad se va a manifestar cuando yo cargo en las placas, pero eso es lo que estaba queriendo decir, algo así, pero eso Ajá. lo entendí, o no lo entendí muy bien, creo. Sí, sí, correcto. Es eso lo que he dicho. Así es. Claro. Igual que con el ejemplo de la masa, pues, igualito. ¿No? El cuerpo recién se va a manifestar su propiedad de masa cuando interactuemos con él, ya sea empujándolo o jalándolo. Análogamente aquí, el condensador recién va a manifestar su capacidad eléctrica cuando se electriza. Y cuando no está electrizado, no sigue teniendo capacidad, solo que no se va a manifestar. ¿Ve? Ahora, por otro lado, a propósito aquí, otra pregunta de razonamiento. A ver, si ustedes quisieran imaginen que ustedes son fabricantes de condensadores planos. Imaginen, ¿sí? Fabricante de condensadores. Y sus clientes le piden, por favor, véndanos condensadores con la mayor capacidad posible. ¿Qué harían? En su diseño. ¿Cómo van a diseñar sus placas? O sea, el condensador como un todo. ¿Qué parámetros van a considerar en su diseño para que la capacidad del condensador resultante sea el mayor posible? Porque así le pide el cliente. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ah, muy bien. Aquí Sebastián me dice su área y distancia entre placas. Muy bien. Específicamente, ¿cómo? Que el área, por ejemplo, debe ser lo mayor posible. Para que la capacidad, como es proporcional al área directamente, entonces también sea mayor. Y otra opción sería, como lo dice Sebastián, que la distancia entre placas sea menor, porque como está en el denominador, el cociente así va a ser mayor.
¿Qué tal, jóvenes? ¿No? Esa es otra opción. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente, jóvenes? En estas dos opciones que Sebastián ha comentado, no sería conveniente que el área aumente. ¿Por qué no? A ver, jóvenes, de sentido común, ¿eh? ¿Por qué no conviene que el área en la práctica sea mayor? Lo mayor posible, para que así la capacidad sea mayor. ¿Por qué no? Esa variante no sería aconsejable. ¿Por qué? Aló, aló. Claro, muy bien. Luis Miranda me ha escrito, oh, ocuparía mucho espacio, muy grande, pues, ¿no? Luis Miranda también más costoso por el hecho de ser grande, ¿no? Ya, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, claro. Por eso en la práctica, jóvenes, no van a encontrar condensadores con áreas grandes, porque sería pues impráctico porque ocupa mucho espacio. Y de paso, al tener mucho material, más costo, más caro, ¿no? Como ya lo señaló Luis Miranda. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en la práctica, entonces, ¿qué opción quedaría? La opción que queda en el fabricante es que el área sea pequeña relativamente, pero para mantener el efecto de grande para la capacidad, lo que queda es que el denominador, esa es la distancia entre placas, sea lo más pequeño posible. Y eso es posible. Por ejemplo, ¿cuánto puede ser pequeño? A ver, en la práctica, si ustedes compran un condensador, jóvenes, va a ser la distancia entre placas de esos condensadores comerciales es del orden de micras, jóvenes. ¿Saben cuánto es una micra, no? O inclusive, bueno, pero si quieren más grande sería del orden de fracciones de milímetro, ya, para no hablar de micras, fracción de milímetro, bueno, pequeñito. Entonces, siendo pequeño en esos términos, entonces el cociente va a ser relativamente grande. ¿Se entendió? Bueno, es una opción de obtener condensadores con capacidades relativamente grandes, disminuyendo la distancia, lo más que se pueda, entre las armaduras del condensador. ¿Ok? Seguimos. Ahora, condensador esférico, jóvenes, es otro tipo de condensador. La palabra, el calificativo esférico es por la forma de las armaduras. Ahora son esferas, miren. Aquí lo ven en la figura. Estoy representando dos esferas conductoras concéntricas, en particular, como se ve aquí, concéntricas. A una, pues, la interior, le estoy asumiendo que se electriza positivamente, lo ven acá. Obviamente, este terminal, ¿no? Tiene que, para poder sobresalir, ¿no? Tiene que traspasar la armadura externa, ¿no? Esta es la interna y la otra es la externa. Para que traspase a la armadura externa, pues tiene que haber un orificio, necesariamente. Acá yo he hecho un orificio, ¿no? Hipotéticamente. Y entonces así puede pasar el terminal de la armadura interior, ¿sí? Y acá el terminal de la armadura exterior está aquí a la derecha, lo he dibujado, lo he representado, ¿correcto? Pero la interior es positiva y la exterior es negativa, ¿correcto? Ya ustedes ya saben cómo se consigue esta polaridad, ¿no? Invirtiendo, pues, según cómo se conecte a los terminales de la fuente de voltaje, que ya lo expliqué antes, ¿sí? Si ustedes quieren invertir esta polaridad, ¿qué hacen en la práctica? Invierte, pues. Este terminal ya no lo conectan al terminal negativo de la fuente de voltaje, sino lo conectarían al terminal positivo, al revés, ¿no? Para invertir la polaridad. Bueno, pero para esta, voy a mantener esta polaridad de aquí de la figura, y aquí tenemos una vista en un plano de corte diametral. Es un plano que pasa por el centro, ¿no? Diametral. ¿Sí? Entonces, miren, parecen circunferencias. No son circunferencias, son esferas, porque es un plano de corte. Entonces, como la interior he asumido que tiene una polaridad positiva, es decir, el potencial ahí es mayor o carga positiva si quieren, entonces las líneas de fuerza van a ser salientes de ella, pero radialmente, en todas direcciones. Claro, acá en este plano de corte parecen radiales en un plano, pero no, en la realidad son tridimensionales, ¿no es cierto? Pero siempre radiales. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el campo eléctrico, en consecuencia, nunca va a ser uniforme, ¿no? Ya que las propias líneas de fuerza, pues nunca van a ser paralelas, ¿no? Por el hecho de ser radiales, pues, ¿no? Nunca habrá líneas paralelas, siempre radiales. Siempre el campo no uniforme. Ahora, como es no uniforme, sin embargo, se puede calcular E, inclusive, ¿no? En la ley matemática con la distancia radial R, un R, digamos. Se puede calcular, claro, por la ley de Gauss se puede calcular, ¿sí? Pero es variable. ¿Ok, jóvenes?
Y hay una diferencia de potenciales. Obviamente, la armadura interior, al tener carga positiva, su potencial será mayor, V más, y la otra, en consecuencia, tendrá un potencial menor, V menos. Por lo tanto, una diferencia de potencial. Los radios que caracterizan a la geometría de cada armadura, perdón, son A minúscula para el radio interior y B minúscula para el radio exterior. Ahora vamos a calcular su capacidad. Su capacidad, aquí tengo la misma figura del plano de corte anterior. Y partimos, primer paso, como ustedes ya saben en el procedimiento, la definición de capacidad. Cociente. Carga en valor absoluto, Q, entre diferencia potencial positiva. Y acá lo he escrito como V más, potencial mayor, menos V menos, potencial menor. Así garantizo que la resta ya es positiva. Ahora, ¿cómo? De acuerdo a nuestra estrategia, voy a repetir el procedimiento anterior. Entonces, aquí uso esta expresión de la integral, se llama, entre el potencial y el campo eléctrico. Tengo que elegir dos puntos, uno en una armadura y otro en la otra armadura, G y H. Y ustedes ya saben que las armaduras son cuerpos conductores, entonces sus superficies son equipotenciales. Entonces G puede estar en cualquier punto de esta armadura interior, H también puede estar en cualquier punto de la otra armadura exterior. Sin embargo, en la práctica, para que el cálculo de la integral sea más fácil, conviene que los puntos G y H otra vez estén frente a frente, de manera directa, es decir, en dirección radial. Eso es lo que conviene, pero no es la única forma, por si acaso, ¿no? Porque el campo es conservativo, pues no se olvide. Cualquier trayectoria puede ser, pero para simplificar el cálculo conviene que sea radial. ¿Ok? Ahora, en un punto intermedio, acá está un punto intermedio. Ese punto intermedio lo define en posición mediante la distancia radial R mayúscula, que está a partir del centro O. Y entonces el diferencial de L, desplazamiento, de acuerdo a la trayectoria que elegí, entonces te va a ser automáticamente paralelo a E, vector. Ángulo entre ellos, 0 grados. Ahora, el módulo del diferencial de L, ¿qué será? Será un incremento, una variación del propio R, que es la distancia radial. ¿No sería? Entonces, con estos criterios, vamos a simplificar esta integral. Esta integral producto escalar, producto de módulos, por coseno de 0, ¿no? Como acabamos de ver. Diferencial de L sería el diferencial de R. Y aquí está a la derecha. Ahora G, en términos de R, que es la distancia radial, variable de integración. Entonces, en lugar de escribir G, porque G es solamente un símbolo, una letra, ¿no? Que indica la posición. Pero en términos de radio, ¿cuánto sería? R. Ahora, el radio R para G sería A, minúscula, ¿no? El radio interior. Por eso acá el límite inferior es A, minúscula. Y GH, H en términos de distancia radial, sería pues el radio exterior, B. Acá está, límite superior, B. B minúscula, labial. ¿Se entiende? Entonces, esta es la integral que por el momento no la podemos evaluar porque no sabemos todavía cuál es la ley matemática de E con R. La función, no la sabemos. Pero lo podemos averiguar, claro. El siguiente paso con la ley de Gauss. Aquí está la ley de Gauss. ¿Qué superficie gaussiana convendría esta vez? Ah, esférica. ¿Por qué esférica? Porque los cuerpos son esféricos, por favor. ¿Sí? Entonces aquí, ya que tengo esta línea punteada, no es una línea, ojo. En este plano de corte parece línea, pero en el espacio tridimensional es una superficie esférica, concéntrica con los cuerpos. ¿Sí? El radio será automáticamente la distancia R, automáticamente. ¿Sí? Ahora aquí, para no confundir con esta figura que ya hice aquí, lo dibujo acá en la parte superior, en donde E va a ser radial otra vez, y el vector área, pues, normal saliente. Normal significa radial, y saliente significa hacia afuera, ¿no? Porque la superficie a la cual pertenece este elemento de superficie es cerrado. Por eso hacia afuera, que sería entonces paralelo a E. Y así esta figura de 0 grados se repite para otro elemento de área, por acá, por ejemplo. También radial, E radial, vector área también radial, y saliente. ¿Bien? Y por acá, también, todo, en cualquier elemento de superficie se repite en la misma situación de ángulo 0 grados, por eso el flujo sería producto de módulos por coseno de 0. E en módulo, además, como son puntos que equidistan del centro, la superficie gaussiana, ¿no? Contiene infinitos puntos que equidistan, entonces el módulo de, esperamos que sea el mismo, o sea, constante, al salir fuera del integral, y queda por la integral diferencial de S, que sería área de toda la superficie gaussiana igual 4πr cuadrado. 4πr cuadrado pasa a dividir al otro miembro, donde la carga neta sería toda la carga de esta armadura interior, o sea, más Q. Aquí está más Q. Y esa sería la ley.
Mire, de E con R, función. Pero al mismo tiempo resulta proporcional a la carga, que era lo que buscábamos, ¿no? En nuestra estrategia de cálculo. Entonces de aquí vamos para atrás, como ya sabemos. Hacia atrás lo reemplazamos en la expresión 2b. Ahí está, 2b, función E con R. Reemplazo, íntegro, yo tengo este resultado, el de acá, ¿no? 2c le estoy llamando. ¿Correcto? Esa es la diferencia de potenciales. Ahora sí, directamente, explícitamente en función de Q. ¿Qué tal, jóvenes? Esta expresión lo reemplazo más atrás en la relación 1, acá. Jóvenes, ¿lo ven? 1. Y ahí Q arriba y Q debajo se simplifica. Y lo que queda es esto. Bueno, la relación 3 que le estoy llamando acá en el número arábigo, acá al final. Esa sería la expresión o la fórmula, si quieren decirlo, de la capacidad eléctrica de un condensador esférico, donde A y B minúsculas son los radios interior y exterior, respectivamente. Aló, aló. ¿Alguna pregunta? Aló, aló. ¿No hay preguntas? Bueno, nuevamente, ¿no? El mismo criterio. Si ustedes fueran fabricantes, ¿no? Para atender el requerimiento de un cliente que le diga, oh, quiero que me venda un condensador esférico, pero con la mayor capacidad posible. ¿Qué harían ustedes como fabricante en el diseño? ¿Qué parámetros van a considerar esta vez? Aló, aló. Para que la capacidad sea lo más grande posible. Aló. Aló, aló, aló. Esta vez nos queda otra que, miren, el denominador es una resta, ¿no? B menos A. Obviamente B es mayor que A, porque B es radio exterior y A es radio interior. ¿Sí? Las armaduras tienen que estar pues separadas, ¿no? Siempre una cierta distancia. Pero aquí, justo como aparece, la distancia entre ellas justamente es B menos A, ¿no? Miren, joven, acá en la figura. B menos A es este ancho. O sea, es la distancia de separación entre armaduras. Esa distancia entonces debe ser lo más pequeña posible, porque como aparece como cociente, como denominador, entonces así el cociente va a ser grande, relativamente. ¿Qué tal, joven? Y así se procede en la práctica. Entonces se construyen los condensadores esféricos de tal modo que las armaduras estén lo más próximas posibles entre sí. O sea que esta distancia radial entre ellas sea lo más pequeña, para que el cociente aumente. ¿Correcto? Jóvenes. Y para terminar, jóvenes, ya se nos gana el tiempo. Miren, aquí se trata de la capacidad eléctrica de una sola esfera conductora. ¿Tendrá capacidad? A ver, jóvenes. Aló, aló. ¿Una sola esfera tendrá capacidad eléctrica? Sí, jóvenes. La respuesta es sí, pero con un artificio. ¿Cuál es el artificio? De imaginar, suponer que en el infinito hay otra esfera conductora, pero de radio infinito. Claro. Mire, ahora sí, entonces tendríamos dos. O sea, el caso anterior. Tendríamos este caso de un condensador esférico conformado por dos esferas conductoras, solo que una aquí está en el infinito, o sea, con radio infinito. ¿Qué tal, Juan? ¿Sí? Entonces, si esta esfera de radio finito R tuviera una carga más Q, entonces aquella otra de radio infinito tendría una carga menos Q. Debiera, ¿no? Tener una carga menos opuesta. Entonces, ahora sí, del punto de vista de estas dos esferas conductoras, entonces la capacidad eléctrica, pues ya saben por la definición, solo que en el denominador, el potencial menos, o sea, de la que yo estoy considerando negativa en el infinito, ¿cuánto debería ser su potencial? Joven, si ella tiene un radio infinito o que está en el infinito. ¿Se acuerdan? Es una condición de frontera. ¿Se acuerdan? De la teoría de potencial eléctrico. Una condición de frontera. Lo vamos a asumir como siendo cero su potencial. Bueno, cero. Por el hecho de estar muy lejos, ¿no? Prácticamente ya no interactúa con la esfera de tamaño finito. Cero. Y entonces, ahora solo quedaría el potencial de la otra esfera de radio finito, B más. ¿Y ese potencial es conocido? Sí, es conocido. Es igual a K, la constante de la ley de Coulomb, la carga Q que tenga entre su radio R. Le reemplazamos y queda entonces la expresión para la capacidad R sobre K. ¿Qué tal, jóvenes? Así que K es la constante de la ley de Coulomb. O si no, al revés, despejando R, sería igual a K por C. Es lo mismo. ¿No? Jóvenes, y aquí, en el caso del vacío, K pues es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, entonces C
quedaría también escrito de esta otra forma, que es equivalente. 4 pi epsilon sub 0 por R. Bueno, son varias formas de escribir lo mismo. Pero lo interesante, jóvenes, es en el análisis. A ver, jóvenes, miren. ¿Qué tal? Pregunta de razonamiento. ¿Qué radio debería tener entonces esta esfera para que su capacidad sea un faradio? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que un faradio es muy grande en capacidad? A ver, jóvenes. Para este caso de esfera conductora, si quisiéramos que su capacidad fuera un faradio, ¿qué radio debe tener? ¿Aló? ¿Cómo calcularían el radio? Pues a partir de esta fórmula, ¿no? Por ejemplo acá. R igual K por C. Si C queremos que sea 1 faradio, entonces K, para el caso del vacío, es 9 por 10 a la 9. ¿Se acuerdan? 9 por 10 a la 9 por 1 le da 9 por 10 a la 9. ¿En qué unidades? Metro. Jóvenes, es un radio enorme. En kilómetros, ¿cuánto sería? 9 millones de kilómetros, ¿no? Acá yo le he escrito en admiración, 3 admiración inclusive, para resaltar el hecho de que esto después es irreal, ¿no? Jóvenes, esto nunca va a ocurrir. 9 millones de kilómetros de radio para que su capacidad sea un faradio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si disminuimos la capacidad? Usted dice, ya, muy grande ya. Entonces, a ver, ¿cuánto? Un microfaradio. Para un microfaradio, el radio, si ustedes calculan, acá, 9 por 10 a la 9, K. Y ahora un microfaradio que es 10 a la menos 6 faradios, igual sigue siendo grande. Claro, no tanto como antes, pero sigue siendo grande, porque mire, queda 9 por 10 al cubo, metros, o sea, 9 kilómetros. También es impráctico, es irreal. ¿No es cierto? Bueno, es demasiado. Entonces, a ver, disminuyamos su capacidad a un nanofaradio. Nano es 10 a la menos 9. Reemplazamos en la fórmula, sería 9 por 10 al 9 por un nano. O sea, a ese sería 9 metros. Eso sí es real, ¿no? Es más razonable, más práctico, 9 metros. Pero relativamente grande, pero no tanto, pues, ¿no? Como los casos anteriores. Ahora, entonces al revés. ¿Qué tal si queremos que la esfera sea más pequeñita, entonces, que 9 metros de radio? Por ejemplo, ¿cuánto? 9 centímetros. ¿Qué tal? Eso es más manejable. ¿No es cierto? Más manejable, más práctico. 9 centímetros. ¿Cuánto será la capacidad? Les reemplazan acá. La capacidad, aquí está, ¿no? Sería 9 entre 9 por 10 a la 9, pero 9 en centímetros hay que transformarlo a metros. Sería 9 por 10 a la menos 2, ¿no? 9 por 10 a la menos 2 entre 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10 picofaradios. Esto sí es razonable. Bueno. ¿Ok? Aló. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, me dice que no, supongo. Luis Miranda, Sebastián, gracias. Gustavo también me dice que todo está claro. Muchas gracias. Jóvenes, entonces como ya nos ganó el tiempo, jóvenes, yo no voy a poder continuar hasta la 1, como habíamos acordado, ¿no? Porque hoy día tengo un que hacer, tengo otra clase en la tarde, y tengo que revisar algunos temas antes de la clase, y eso me va a llevar un tiempo, así que disculpen por esta vez, no voy a poder continuar hasta la 1. El día miércoles sí, el día miércoles pues retornamos, ¿no? A la clase presencial, ¿no es cierto? Ahí sí vamos a extendernos hasta la 1. Pero solo por hoy día no voy a poder. Jóvenes, entonces me quedo hasta aquí, jóvenes. Muchas gracias. Profesor, Profe, ¿el parcial hasta dónde llegará? Ya, el parcial, jóvenes, por si acaso, está considerado ya está casi listo el parcial, hasta este tema, condensadores en vacío. Pero todo, todo. Cuando digo todo me refiero a esto, mire. Por el momento estamos calculando capacidad, ¿no es cierto? Es la definición de capacidad. ¿Pero qué continúa? Miren, voy a avanzar para que ustedes tengan una idea. Falta estudiar el condensador cilíndrico, luego falta estudiar energía de un condensador, supuestamente eso también debe venir en el parcial, supuestamente digo, ¿no? Densidad de energía, asociación de condensadores, no se olviden, asociación de condensadores en serie, paralelo, ¿sí? Serie, paralelo, ¿qué más? Continúa. A ver, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en forma presencial. Ahí está, una transformación estrella-triángulo se llama, ¿no? Es conocida también. Y acá hay un problemita de cálculo, ¿no? Para ustedes, de aplicación de la teoría.
¿Qué más continúa? ¿Qué más continúa? Estoy avanzando, estoy avanzando. ¿Y qué más hay aquí? Continúa el problema. Entonces hasta ahí sería. Porque dieléctrico ya es un tema para después del parcial. O sea, eso sería para el final, en realidad, dieléctrico. Pero para el parcial sería hasta aquí. ¿Ok, jóvenes? Aló, aló. ¿Respondí? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias por su Muy tiempo. bien, correcto. Muy bien, jóvenes. En la siguiente clase ya cubriremos con toda facilidad pues, todos estos temas, ¿no? ¿Sí? En la siguiente clase. Bueno, eso sería todo entonces por hoy, de mi parte. Les agradezco haber participado, haber asistido, jóvenes. Entonces sería hasta la próxima, el día miércoles, ¿no? Jóvenes, el día miércoles. Hasta luego. Que tengan buen día. Felicidades. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.